¿Listo? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, queridos hermanos que se han conectado y que se siguen conectando. Que el Señor les bendiga. La verdad que es un gozo volver a estar con ustedes y poder compartir este tiempo. Y bueno, vamos a seguir con la segunda parte del taller del sermón eficaz y vamos a estar en este tiempo, vamos a estar considerando ahora un poquitito más la parte de lo que es un sermón. Ustedes se acuerdan que el viernes pasado estuvimos viendo un poquito más la parte teórica, tal vez fue un poco más extensa o tal vez fue un poco más abrumador el bosquejo, pero bueno, pudimos sortear esa parte un poquito más teórica. Ahora vamos a ver un poquito más la parte entre teórica y práctica. Así que espero que ustedes puedan tomar nota. Ya sé que algunos tienen impreso, después en las preguntas, cualquier cosita ahí, ajustamos algunas cosas con respecto a si han podido hacer la impresión de la carpeta del taller, pero ahí tienen todo lo que vamos a ver en las diapositivas, lo tienen ahí. Así que algunos tal vez ya han adelantado la lectura, entonces ahora se pueden sentar tranquilo y pueden escuchar y tomar nota. Hay cosas que no están en el apunte y que yo a veces agrego. Por eso es importante ver el video para poder seguir adelante. Bueno, confiamos en que el Señor nos va a guiar en esta tarde-noche y nos encomendamos a Él para que todo esto que estamos haciendo, que ustedes están disponiendo este tiempo en sus casas, disponen este tiempo tal vez de no hacer cosas con su familia para poder estar en este momento capacitándose. Inclusive, bueno, como hablábamos con Héctor, privándose de un rico pechito para poder estar acá, para sirviendo al Señor. Así que bueno, voy a poner en grande la diapositiva, así lo podemos ver un poquitito más de pantalla completa. Bueno, ahí ustedes ya lo tienen. Vamos a ver la primera parte de cómo predicar y realizar un sermón eficaz, ¿sí? Y vamos a empezar a ver lo que quiero que podamos ver, lo que no es un sermón eficaz. Hermanos, estamos hablando de un sermón eficaz, pero no quiere decir que sí o sí nosotros estamos limitados a predicar de esta manera. Yo lo que quiero recalcarles es que toda predicación tiene que ser expositiva, porque se va a exponer lo que dice el texto de la Escritura. Y creo que eso, con todos los argumentos del viernes pasado, espero que eso esté estemos seguros de eso, ¿no? Que no vamos a hablar de cualquier cosa, sino lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Escritura, que es salvación, que es poder de Dios para todo aquel que cree. Vamos a ver 10 puntos o podríamos decir 10 elementos de lo que no es un sermón eficaz. Y lo voy a ir pasando ahí rápidamente. Vamos a ver los primeros dos. En primer lugar, un sermón eficaz no es un comentario de palabra en palabra, ni versículo en versículo sin unidad. Bosquejo o dirección dominante. Es verdad que yo puedo tomar un versículo de la Biblia y puedo predicar de eso, pero yo tengo que considerar todo el contexto. Si yo tomo la palabra de Dios y entonces yo elijo predicar, bueno, voy a Mateo, por ejemplo, capítulo 5, y entonces agarro la Biblia y digo, bueno, voy a empezar con Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte, y voy a empezar con el primer versículo. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Yo puedo hacer una predicación, un mensaje, un estudio con esto y enseñarlo. Sí, lo puedo hacer, pero tengo que explicar lo que Jesús viene hablando y lo que va a seguir hablando. No lo puedo desconectar. Y inclusive me puedo parar arriba de alguna palabra y poder darle, poder mostrar la interpretación, lo que significa y lo que quiso decir. Entonces, un sermón eficaz no es un comentario de palabra por palabra. Por ejemplo, yo digo, bueno, hoy les voy a predicar lo que significa la palabra en hebreo cuando Jesús dijo sentarse. Eso no es un sermón, no es una predicación.
Eso solamente le estoy diciendo una referencia de lo que la palabra dice en griego o en hebreo, pero nada más que eso. Esperen que voy acá a admitir, estoy admitiendo a algunos que vayan ingresando. Ahí está. Ahí está, perfecto. Bien, entonces, uy, se me fue la pantalla. Ahí está, volvemos. Ahí volvemos. Lo segundo, no son comentarios erráticos ni declaraciones casuales acerca de un pasaje sin el trasfondo de una exégesis exhaustiva y un orden lógico. No lo son, no es. Yo no puedo estar tomando, hacer un comentario del texto y vagar por distintos lados. No lo puedo hacer de ninguna manera. Yo tengo que tener en cuenta lo que significa y lo que dice el texto bíblico, ¿sí? Y ver también el trasfondo. Cuando ustedes se encuentran ahí, y noten que yo les puse ahí la palabra exégesis, dice ahí, ¿sí? Esa palabra exégesis es, básicamente la palabra exégesis es estar viendo lo que dice el texto bíblico y decir lo que está diciendo el texto bíblico. La palabra exégesis es tomar el texto bíblico y decir lo que dice el texto bíblico. Si yo tomo el texto bíblico y le hago decir lo que no está diciendo, yo ahí estoy haciendo una en vez de exégesis, una eisegesis, que estoy agregando al texto bíblico. Entonces, cuidado, ¿sí? Cuidado con eso. Tengamos cuidado porque vamos a cometer un error. Ahí hay alguien, Adrián Alejandro, Arrieta. por favor, ¿puede cerrar el micrófono? Gracias. Ahí está, gracias. Y tiene que llevar, por supuesto, un orden lógico, ¿no? Un orden lógico. Estamos viendo lo que no es un sermón eficaz, ¿sí? Acuérdense. Por eso ahí estamos viendo lo que no es. Bueno, vamos a lo tercero. A ver, esperen que, a ver si cambia. No es una masa de sugerencias desconectadas, inferencias basadas en el significado superficial de un pasaje que no se apoyan en un estudio profundo del texto. Y eso creo que está claro, ¿no? Yo no puedo estar diciendo, tomo de vuelta el Sermón del Monte. Entonces digo, Jesús se sentó a predicar y Jesús estaba ahí mientras miraba a los pajaritos, mientras estaba, no sé, comiendo algo. Yo estoy inventando algo, desconectando el pasaje con lo que Jesús verdaderamente está haciendo, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante. Yo no puedo, lo que yo estoy enseñando de la palabra de Dios no puede estar desconectada con lo que es el significado del pasaje. Y cuando hablamos de inferencias, inferencias es suponer que un pasaje significa esto. Por ejemplo, sigo con el ejemplo del Sermón del Monte. Toda predicación tenemos que estar sentados predicando. Si yo le digo, hermanos, aquel pastor que se para en el púlpito para predicar está pecando, porque Jesús se sentó para enseñar. Y yo estoy sacando una enseñanza y diciendo algo por una inferencia, que al ver a Jesús sentado en el texto, todos lo tenemos que hacer igual. Cuando yo estudio el contexto de los maestros, los rabinos de aquella época, cuando tenían algo importante para decir, se sentaban para enseñar. Era la costumbre de los rabinos sentarse, todos los discípulos alrededor o los alumnos alrededor, sentados escuchando la enseñanza. Pero yo no puedo decir que es algo que yo tengo que hacer exactamente eso hoy. Entonces, yo no puedo sacar una enseñanza con una inferencia de algo que no significa el texto bíblico, ¿sí? Entonces, es necesario estudiar bien
el pasaje, estudiar bien el contexto. Un sermón eficaz no es pura exégesis, independientemente de cuán erudita sea, si le falta un tema, una tesis, un bosquejo, un desarrollo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo doy el sermón del monte y empiezo a decirle lo que significa palabra por palabra cada palabra que Jesús dijo. Lo que estoy haciéndoles a ustedes ahí es un comentario bíblico, tipo una concordancia, lo que me dice una concordancia exhaustiva. No es un sermón, no es un mensaje, no es una predicación. Estoy haciendo exégesis del pasaje, pero no estoy predicando, no estoy dejando una aplicación. Entonces, eso tampoco es un sermón eficaz, solamente hago eso, un estudio exhaustivo de la palabra si digo, esta es mi predicación. No es una predicación hacer un estudio exhaustivo de las palabras y decirle a los hermanos, bueno, vamos a ver lo que significa esto y voy a desarrollar lo que dice el griego, el hebreo. No hay un sermón ahí, solamente hay algo, un estudio de una palabra. Seguimos adelante. Ustedes esto lo tienen ahí en el bosquejito, estoy en la página 7 del archivo que les envié. 5 y 6. No, un sermón eficaz no es un mero bosquejo estructural de un pasaje con varios comentarios de apoyo, pero sin otros elementos retóricos y homiléticos. ¿Qué quiere decir esto? Que la predicación, y lo vamos a ver, la predicación, miren, la predicación es un arte, donde nosotros tenemos que combinar lo que se estudia de un pasaje con la persuasión y a su vez también con la forma de cómo yo presento el mensaje. Tiene que ver eso. No quiere decir, hermanos, que para presentar el mensaje, y si yo voy a predicar del Sermón del Monte, yo me tengo que vestir como Jesús, tengo que traer una piedra, me tengo que sentar, me tengo que poner una túnica y tengo que disfrazarme. No es eso. Yo lo que tengo que hacer es estar mostrando lo que dice la palabra de Dios, pero yo lo tengo que hacer de una forma que yo trate de animar a la gente, ¿no? De que no sea aburrido, que no tienda a ser solo un comentario. En sexto lugar, un sermón eficaz no es una homilía temática que utiliza algunas secciones del pasaje, pero que omite la discusión de otras partes de igual importancia. Sigo con el ejemplo del Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 porque es precioso, ¿no? Y ahí tenemos varias cosas para sacar. El Sermón del Monte es una unidad de pensamiento. Y yo tengo que seguir la unidad de pensamiento que Jesús se sentó a enseñar a los discípulos y a la gente que estaba escuchando. Entonces yo tengo que decir lo que Jesús estaba enseñando y lo que hoy me dice a mí. Entonces yo tengo que traer, cuando tomo ese pasaje, yo tengo que mostrar todo lo que Jesús se sentó para enseñar. ¿Sí? Y eso es sumamente, sumamente importante. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos a seguir adelante. Vamos al 7, a ver, tengo el 7 y 8. 7 y 8. Sermón eficaz no es una colección desmenuzada de hallazgos gramaticales y citas de comentarios sin la fusión de estos elementos en un mensaje suave, fluido, interesante y motivador. Yo puedo saber la gramática, puedo decirle, miren hermanos, el latín dice esto, el griego dice esto, el hebreo dice esto, y yo si el sermón se trata de todo eso, solamente lo que estoy haciendo es poniendo énfasis en lo que yo descubrí estudiando el pasaje, pero no hay nada ahí. Solamente lo mismo, les estoy dando lo que significa una palabra. Yo necesito tener un mensaje que sea interesante, que sea fluido. En octavo lugar, un sermón eficaz no es una discusión de escuela dominical que tiene un bosquejo del contenido, que es informal y ferviente, pero que le falta estructura homilética e ingredientes retóricos. Estructura homilética es lo que forma el sermón, la predicación es la homilética, la homilía de cómo yo entrego el sermón. Y los ingredientes retóricos es cómo yo convenzo a la gente que me está escuchando por medio de lo que yo estoy diciendo en la palabra de Dios. Yo tengo que exponer lo que dice el texto bíblico y yo lo tengo que predicar. Entonces, yo no puedo caer en el error
de que cuando predico lo hago tipo como un estudio de escuela dominical, donde yo pregunto, ¿y qué opinan ustedes? ¿Y qué dice el hermano aquel? ¿Y qué dice? Y se entra en una discusión. No, un sermón es una estructura donde yo doy mi tesis de lo que dice este texto, yo los tengo que convencer de algo que dice el texto y ahí hay una enseñanza para que yo pueda aprender, para que la iglesia pueda aprender, para que sea edificada, para que sea alentada, para que sea motivada. Entonces, eso es sumamente importante. Cuando uno se sienta a escuchar a un predicador, quiere que le hable la palabra de Dios y lo que quiere es ver cómo la palabra de Dios me convence de lo que está diciendo y cómo lo aplico a mi vida. Y eso se hace por medio del Espíritu Santo, que actúa conforme a lo que se dice en la palabra de Dios. Por eso es sumamente importante tener en cuenta estas estructuras de lo que no es también. Bueno, y las últimas ahí, la última, tenemos ahí, no es un sermón eficaz, no es una lectura bíblica que vincula varios pasajes esparcidos que tratan un tema en común, pero que no logra manejar ninguno de ellos de manera completa, gramatical y contextual. ¿Qué quiere decir? Yo, si voy a predicar, por ejemplo, acerca de la santidad, yo tengo que tomar pasajes que en la Escritura hablen de la santidad. Y yo tengo que leer la Biblia y saber por lo menos un panorama de toda la Biblia, de cada libro de la Biblia, de qué habla la Biblia y en qué tema específico. Si yo quiero hablar de la santidad desde el Antiguo Testamento, bueno, puedo tomar, por ejemplo, Levítico. Puedo tomar alguna de las ordenanzas que Dios le dio, diciéndole al pueblo de Dios que sean santos, donde más se repite esa palabra. Entonces yo puedo tomar y hablar de la santidad con ese libro de la Biblia, o lo puedo hacer también con las enseñanzas de Jesús, volviendo al tema del Sermón del Monte, que toca todos los temas. Entonces, es muy importante saber y ver que el sermón eficaz no es solamente una lectura bíblica y digo lo que se me ocurra de otros textos y no tiene nada que ver con el pasaje que yo comencé leyendo. Cuando yo pongo de base un pasaje, todo mi mensaje, toda mi enseñanza tiene que girar en torno a ese pasaje. Porque lo más probable es que yo traiga confusión. Y tal vez digan después, ¿qué tenía que ver con el pasaje que comenzamos, no sé, de Romanos capítulo 5, que habla de la justificación y me está hablando de la santidad? Entonces, yo tengo que tener bien en claro eso. Y ahí tenemos el último, el 10. Un sermón eficaz no es la común charla devocional que se da en una reunión de oración que combina comentarios generales, declaraciones erráticas, sugerencias desconectadas y reacciones personales en una discusión parcialmente inspiradora, pero que no tiene el beneficio del estudio exegético contextual básico ni los elementos de persuasión. Ustedes ven que tiene el numerito 4 ahí abajo. Si ustedes van al final del bosquejo que ustedes tienen, van a ver que yo les recomiendo un libro que es de donde yo saqué esto. Y el libro ese se llama El poder en la predicación expositiva. Y ese libro habla muchísimo de esto y a su vez hay algunas cosas que también saqué del libro de la predicación, cómo predicar bíblicamente, del pastor John MacArthur. Yo les recomiendo esos libros porque son excelentes para los que están tomándose el trabajo de enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Yo creo que son herramientas muy prácticas. Bueno, para seguir adelante y no perder el hilo de lo que voy diciendo, cualquier pregunta de cada cosa, de cada punto, yo les digo, tomen nota y después, ahora al final, las charlamos, ¿sí? No dejen pasar por alto. Bueno, déjenme dar un ejemplo de un concepto erróneo, que es muy clásico, muy clásico. Primera de Samuel 17, David y Goliat, ¿no? Ustedes lo conocen, toda la historia de David y Goliat. Ustedes saben de lo que está hablando. Y yo puedo hacer un sermón que se llame Enfrenta a tus gigantes. Está bien, ¿no? Porque habla David, el pequeñito David,
el muchachito que no sabía luchar contra el gigante Goliat, que venía con su armadura, que verdaderamente sabía pelear. Pero yo puedo cometer un error ahí. Cuando yo digo, David enfrenta a Goliat, fíjense cómo a veces humanizamos tanto, estamos tan acostumbrados. No sé qué pasó ahí. A ver. Vamos a tratar de silenciar ese ruido para que se pueda escuchar bien. Esperen que estoy tratando de buscar acá. Ahí está, ahí cerró. Ahí está. Bien, perfecto. Bueno, perdón. Lo que les estaba diciendo era, yo puedo espiritualizar la enseñanza del texto bíblico sin exponer lo que dice en el contexto. Si, por ejemplo, yo digo que ustedes ¿cómo dicen cuando nosotros sabemos de ese texto David enfrenta a Goliat? Nosotros decimos, David venció a Goliat. Sin embargo, cuando leemos la historia de Primera de Samuel, ahí, nosotros vemos que el protagonista no es David, el protagonista es Dios. Dios es el que derriba al gigante, porque David dice que él va a pelear en nombre de Jehová de los ejércitos y que lo va a derrotar en nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, acá el importante no es David, el importante es Dios. Fíjense, ¿puede simplemente una simple piedra de un pastor tomar una piedra y matar a un gigante con la fuerza que tenía David? Es todo sobrenatural ahí, hermanos. Cómo se movió la piedra es sobrenatural. Cómo fue a clavarse en la frente del filisteo con toda su armadura es sobrenatural. Algo ahí lo impulsó. Es Dios tomando la mano de David, tomando la onda de David, tomando la piedra de David, y es Dios arrojando esa piedra y que se le incruste en la frente del filisteo, es Dios, y que muera Goliat, es Dios quien lo hizo. Entonces, todo el tema ahí se trata de que Dios es el vencedor. Pero fíjense cómo muchas veces se ha humanizado la predicación, donde nosotros le restamos importancia más, le sacamos importancia a Dios y levantamos la imagen del hombre, y yo digo, yo quiero ser como David, que tiene la fuerza de David, que tiene la valentía de David. Sí, yo quiero ser como David, pero tener la confianza que él tuvo en su Dios, en el mismo Jehová de los ejércitos, porque él era un simple muchacho. Entonces, yo puedo espiritualizar la enseñanza y decir, y miren, yo lo he escuchado, que, por ejemplo, dicen que las 5 piedras que toma David son los 5 ministerios. ¿Ustedes lo han escuchado? Bueno, después tal vez lo vamos a hablar. Pero hermanos, si ustedes leen Primera de Samuel capítulo 17, si tenemos que ser honestos con el texto, en ningún momento habla de 5 ministerios. En ningún momento. En ningún momento habla de que esas piedras significan los 5 ministerios. ¿De dónde sacamos entonces esa enseñanza? De que David toma 5 piedras y nosotros decimos que son 5 ministerios. ¿De dónde sacamos esa enseñanza? Bueno, ahí hay un claro ejemplo de una inferencia. Le decimos decir al texto cosas que no dicen y no hacemos justicia con el texto. Y no estamos diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y básicamente, si yo digo algo que no dice la palabra de Dios, yo no estoy predicando la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Y espiritualizo todo el contexto y digo las 5 piedras, los 5 ministerios. Yo tengo que tener la fuerza de David, que levantó la espada y Goliat al enemigo le cortó la cabeza, y yo tengo que enfrentar a mis gigantes, y el gigante puede ser las 5 piedras también, el gigante de la desesperación, el gigante de la ansiedad, el gigante de la depresión, el gigante del orgullo. Y yo empiezo a espiritualizar algo que ni siquiera dice ahí. ¿Qué me quiere enseñar Dios al decir, al mostrarme en 1 Samuel 17
¿qué me quiere decir hoy el Señor? Lo que me quiere decir el Señor, que Él es el Señor, el Dios de los ejércitos, nadie se mete con Él, que la batalla la iba a ganar aquellos que ponían su confianza en Él y aquellos que confiaban en el Señor. Cuando duda la fe del ejército de que no van a poder derrotar a los filisteos, ahí aparece David, que ya David era el que iba a ser el rey. Y ahí demuestra que él era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, noten qué peligroso que solamente con ese texto, y hay muchos otros, yo puse acá un ejemplo más, que ustedes lo tienen ahí, para recordar lo que somos por vocación, para no inventar cosas. Yo le puse 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Este texto se usa muchas veces cuando elegimos en la iglesia tesoreros, ¿no? Y nosotros por ahí utilizamos este texto. Pero lo que en realidad está diciendo es que nosotros tomamos la palabra de Dios, somos servidores de Cristo. Pablo está diciendo, yo soy un servidor de Cristo y soy un administrador de los misterios revelados de Dios. Pero yo tengo que ser fiel. Dios me llama a mí a que yo sea fiel. Fiel con el texto, fiel con lo que dice la palabra de Dios. Puse ahí un escrito de Stephen Oxford. Y esto es de un libro que también es excelente. Ahora yo después le voy a decir cómo se llama. La definición de predicación es positiva. Miren lo que dice él. Un sermón es la proclamación de la palabra de Dios solamente si el texto de la palabra es correctamente expuesto y predicado. Entonces, en el sentido estricto del término, la predicación auténtica es predicación expositiva. La predicación siempre tiene que ser expositiva, siempre. Yo tengo que exponer lo que dice la palabra de Dios y yo tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. Ni más ni menos, ¿sí? Otra definición de predicación expositiva, John Stott. Miren lo que dice ahí. Ustedes todo eso lo tienen en los apuntes. Nosotros vemos ahí que dice, exposición se refiere al contenido del sermón, la verdad bíblica, más que al estilo, un comentario de corrido. Exponer las escrituras es sacar del texto lo que está ahí y ponerlo a la vista. El expositor abre lo que parece estar cerrado, hace claro lo que es oscuro, desenreda lo complicado, desata lo que está herméticamente empacado. Lo opuesto de la exposición es la imposición, lo cual es imponer al texto lo que no está allí. El tamaño del texto no interesa mientras que sea bíblico. Yo recuerdo que una vez, cuando viajé a una iglesia en Puerto Madryn, una iglesia que estaba comenzando, les di un sermón y ¿saben qué les expuse? Todo el libro toda la carta de Pablo a los Efesios. Lo leí todo de corrido. Y después simplemente traté de desempacar, de abrir lo que Pablo le quería decir a los Efesios de lo que es una iglesia bíblica. Cómo comienzan sus bases con personas convertidas, cómo siguen después en el transcurso de la madurez espiritual y a su vez después cómo tienen que afrontar aquellas pruebas o batallas de la fe. Y yo puedo hacer el texto largo o lo puedo hacer corto, pero yo tengo que decir lo que dice el texto. Raramente, y hoy sucede mucho, muchas veces la complicamos nosotros. Hacemos como que velamos la palabra de Dios. En vez de hacerla fácil y sencilla, lo que hacemos es como que yo tengo la revelación. Hermanos, leí la Biblia y miren lo que Dios me reveló. Acuérdense de Eclesiastés. No hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada que podamos inventar ni que descubramos. Ya nosotros caminamos por una senda marcada. Ya lo que predicamos, otros lo han predicado antiguamente. Y otros han escrito comentarios y otros ya lo han visto.
Solamente yo tengo que decir lo que dice el texto bíblico. Puede llegar a ser que hoy a mí me impacte de una manera que no les impactó, como no les impactó en aquel entonces. Eso sí puede haber un cambio, pero el texto bíblico dice lo que tiene que decir, ¿no? Bueno, sigamos adelante un poquito más. Vamos a definiciones de predicación expositiva para hacer un sermón eficaz. Dice el mismo autor John Stott, lo que importa es lo que hacemos con él, con el texto, sigue diciendo. Sea largo o corto, nuestra responsabilidad como expositores es abrirlo de tal manera que éste hable su mensaje en forma clara, lisa y precisa, relevante, sin adicción, sustracción o falsificación. En la predicación expositiva, el texto bíblico es el maestro que dicta y controla lo que es dicho. Bueno, todo eso es una frase de John Stott, ustedes lo tienen ahí en los apuntes, y básicamente, hermanos, es lo que les decía anteriormente, tenemos que decir lo que dice la palabra de Dios, no podemos agregar. Si agregamos al texto bíblico, hagámonos cargo delante del Señor. Estamos diciendo algo que Dios no dijo, pero digamos lo que dice el texto bíblico, eso sí. Bueno, estas definiciones son, yo en estos párrafos, yo lo único que quise mostrarles son definiciones cortas de lo que es la predicación expositiva, de lo que es exponer el texto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a las características de la predicación eficaz. ¿Cuáles son las características del sermón eficaz? Bueno, debemos saber que un sermón eficaz, un mensaje expositivo, trata con un solo pasaje básico de la escritura. Y ahí yo lo puse en varios puntos. Porque otros pasajes ilustran, explican o respaldan lo que se expone. Y un sermón eficaz puede ser temático, expositivo, si deriva la información esencial de su tema a partir de un pasaje de la escritura. Por ejemplo, yo puedo hablar acerca de ser la sal de la tierra, en Mateo, cuando Jesús habla del sermón del monte, de ser la luz del mundo, pero yo tengo que decir lo que Jesús dijo que significa ser la sal y la luz del mundo. Si yo digo que ser la sal de la tierra es ir a marchas evangélicas, no es lo que Jesús está diciendo. Ser luz de la tierra es participar de, por ejemplo, de un congreso evangelístico, no es lo que Jesús estuvo enseñando. Si yo voy al Sermón del Monte y me fijo que Jesús dijo ser la luz y la sal de la tierra, bueno, miren después ustedes ahí, es aquellos que viven una vida transformada. Eso es lo que significa. Entonces, claramente lo que yo tengo que tomar es, si yo hablo de algo, de un tema, tengo que ponerlo en el contexto, no lo puedo sacar de contexto. Debemos saber que un mensaje expositivo es fiel al texto, claramente, es fiel al texto. Y también la característica del mensaje o predicación eficaz reproduce los elementos significativos del pasaje, con el mismo equilibrio y con la misma intención del autor original. Si yo tengo el escrito, por ejemplo, de 1 de Samuel capítulo 17, y yo digo que las piedras son los ministerios y todo eso, no es lo que el Señor dijo. Lo que está mostrándome ahí la palabra de Dios es que por medio de los reyes que van pasando, todos tienen que poner su confianza en el Dios Jehová de los ejércitos que los va a librar de sus enemigos. Entonces, yo tengo que, ahí muestro el equilibrio y la intención del autor, y la intención de lo que el autor está marcando ahí. Y noten que ahí hay otro punto abajo. Cuando yo hablo y predico, no puedo omitir o distorsionar, porque lo que yo tengo que hablar es lo que dice el texto. Yo no puedo pasar por alto. Hay textos difíciles para predicar. Miren, hay una forma de predicación que es secuencial, que se toma un libro, una carta de la Biblia, carta del apóstol Pablo, por ejemplo, a los Efesios, y se predica desde el capítulo 1 hasta el final de Efesios.
Cuando yo llego a pasajes difíciles, yo los tengo que predicar, no los puedo saltear. Tal vez, si necesito más estudio bíblico, yo los voy a saltear. Pero yo puedo ser honesto con la congregación y decirle, hermanos, me toca hablar acerca de, no sé, Efesios capítulo 5, donde al final dice que la mujer respete a su marido y el hombre ame a la mujer, pero no entiendo bien lo que significa. Déjenme lo que lo estudie un poquito mejor, pero ahora hoy vamos a ver otra cosa, vamos a ver el Salmo 1, no sé, ¿no? Pero yo tengo que predicar toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no es cierto? Toda la Escritura me habla. Bueno, algunas características de la predicación eficaz. Y esto es sumamente importante y me gustaría que ustedes presten atención a esto, porque la predicación eficaz respeta, conoce y respeta estos puntos. Yo tengo que ver cuál es el género literario que se escribió, cada libro de la Biblia. También ver el propósito original, por qué se escribió. Si yo tomo el Antiguo Testamento y, por ejemplo, digo, ¿por qué Levítico hace más referencia a la santidad que Éxodo o que Deuteronomio? Bueno, yo tengo que ver eso. ¿Cuál es el propósito del autor? También ver la dirección de la narración o el argumento. El autor de Hebreos, nosotros no sabemos quién es el autor de Hebreos, ¿no? Bueno, sí sabemos quién es el autor de Hebreos. El autor de Hebreos es el Espíritu Santo. Ahí está el autor. Pero no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que fue Pedro, otros fue Pablo, pero no se ponen de acuerdo. Pero sabemos que el autor de Hebreos hace la narrativa de Hebreos capítulo 1 hasta que finaliza. Él hace todo como un sermón. Si ustedes leen todo Hebreos, se van a dar cuenta que es un sermón predicado. Ya está todos los argumentos, lo conecta con el Antiguo Testamento. Es precioso Hebreos. Ahí lo que está haciendo el autor de Hebreo es marcar una narración y un argumento, todo el tiempo, ¿sí? Y lo otro que tenemos ahí en la diapositiva, bueno, ustedes tienen el texto, es conocer y respetar también el significado y aplicación que intenta el texto. Por ejemplo, si sigo con el ejemplo de Hebreos, lo que me está diciendo ahí el autor de Hebreos es que él quiere mostrar que Jesús es el Mesías prometido y que todo lo que el antiguo pacto dice se cumple en Cristo. Que todo lo que hablaron los profetas, que todo lo que hablaron los antiguos se está cumpliendo en ese sumo sacerdote que ya vino. Y ahí ustedes lo van a ver en Hebreos también. Entonces, está dando una aplicación de lo que está enseñando. Bueno, y vamos ahora a pasar al tercer elemento, podríamos decir. Tercer elemento. Un mensaje positivo tiene unidad. Si yo quiero predicar la palabra de Dios, yo tengo que mantener una unidad. No puedo armar un argumento con distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo acá al hermano, al capellán Héctor, que está moderando, ¿no? Esto. Yo digo, yo conozco a Héctor, hermanos, le voy a hablar de Héctor, pero ¿saben qué? La tía de Héctor me contó que el papá de ella era, no sé, marinero y que un día conoció, y uno dice, ¿qué tiene que ver con Héctor? Me está diciendo, vas a hablar de Héctor, empezá diciendo cómo se llama, con quién está casado, quiénes son sus hijos, y salí con cualquier cosa. Y a veces uno hace eso, lee el texto y sale con cualquier cosa. Vamos a leer, hermanos, Hebreos. Vamos a leer el Sermón del Monte. Y después salgo explicando lo que dice Éxodo o lo que dice, no sé, Génesis en la creación. No tiene nada que ver. Todo tiene que tener una unidad, tiene que tener una coherencia. Eso es parte de lo que es un mensaje, claro, ¿no? Acuérdense, queremos que la gente entienda, no queremos complicarla más, ¿sí? Tenemos que pasar un puente muy largo de interpretación entre lo que nos dice la palabra de Dios y cómo nos llega a nosotros. Entonces, no compliquemos, queremos aclarar el panorama. Un mensaje positivo tiene movimiento y dirección, y eso también, ¿no? ¿Hacia dónde voy? A veces yo he escuchado por ahí algunos mensajes y me han dicho, este pastor predica expositivamente, y yo lo he escuchado y a veces me pierdo de dónde comienza y a veces no sé a dónde va a terminar,
y dice, bueno, ya la verdad no sé dónde va a terminar esto. Me interesa más saber cómo va a terminar que ya me perdí en la unidad de pensamiento. Un mensaje positivo tiene aplicación, por supuesto tiene aplicación. Todo mensaje, hermanos, tiene que tener una aplicación. Yo tengo que diagramar el texto y tengo que ver que el autor le dio una unidad, le dio un movimiento, le dio una dirección, pero ¿cómo lo aplico a hoy? ¿Cómo aplico a hoy? Eso es sumamente importante. Si yo estoy hablando de, por ejemplo, de 1 Samuel 17, del texto de David y de Goliat, entonces yo digo, no puedo decir, hermanos, ahora busquen piedras, 5 piedras y póngalas en su casa como una señal de, no sé, de que ustedes van a vencer. Y no, o sea, es una tontera, ¿no? Porque no es lo que quiere decir el texto. Yo lo tengo que aplicar de una manera a lo que significó. Jehová dio una gran victoria. Pongamos la confianza en el Señor, que Él nos va a seguir librando. Eso es. Y no necesito ninguna imagen. Necesito recordar eso, simplemente lo que dice la palabra de Dios. Bueno, dificultades de la predicación expositiva, hermanos. Yo sé que hasta ahora ustedes dicen, le metí la pata al acelerador. Voy a tratar de bajar acá. ¿Sí? Vamos a bajar 2 cambios por lo menos. La predicación expositiva, con todo lo que les dije, exige un estudio minucioso del pasaje. Claro que sí. Exige bastante estudio de la palabra de Dios. Requiere observar sólidos principios hermenéuticos. ¿Qué es la hermenéutica? Es cómo yo armo la estructura del pasaje. Y hermanos, claramente el predicar no es tarea fácil, no es tarea fácil, ¿sí? Y yo creo que eso nosotros lo tenemos que saber. Cuando yo preparo un mensaje, preparo un estudio bíblico, me va a llevar tiempo, y está bien que me lleve tiempo. Yo necesito estar hablando lo que dice la palabra de Dios, y yo necesito estar predicando lo que está diciendo la palabra de Dios, claramente. Y eso me lleva a estar viendo que vamos a tener algunas dificultades, porque exige un estudio minucioso de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver que requiere también observar los principios hermenéuticos. Nosotros tenemos que estar viendo cómo se estudia el pasaje bíblico. Nosotros tenemos que ver, si estamos viendo un texto bíblico y estamos en la carta de Efesios, yo tengo que ver lo que Pablo les está enseñando, y me lleva tiempo, me lleva horas de estar sentado frente al pasaje. Miren, preparar un mensaje, lo digo para aquellos que son pastores, que están en el grupo, preparar un mensaje es sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas. Porque muchas veces nosotros, todas las veces necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Señor, ¿qué querés decir con esto? Necesitamos de la oración de los hermanos, porque queremos ser fiel al texto. No queremos inventar cualquier payasada. Queremos decir lo que dice el texto bíblico. Y eso me lleva a estar muchas veces horas estudiando la palabra de Dios. Y eso es sumamente importante. Otras dificultades de la predicación expositiva. Yo sé que ustedes en el apunte, yo me salteé, sería la página 11 del apunte a las dificultades, y me salteé las diferencias de la predicación temática, pero eso yo lo quiero tocar un poquito más, con más detalle, pero lo estoy haciendo esto a propósito. La predicación expositiva demanda constante atención al contexto más amplio del libro y a la forma literaria del pasaje, buscar la narrativa, si es una parábola, si es poesía, y ver el contexto. Yo tengo que ver, si estoy predicando Proverbios, ¿qué es Proverbios? Bueno, Proverbios está dentro de los libros poéticos, igual que Cantares, igual que los Salmos, igual que Job. Entonces yo lo tengo que meter dentro de todo eso. Hay una poesía y hay también una narrativa. No es una parábola, Proverbios. En cuarto lugar, demanda el enlace del pasaje a las necesidades de la congregación. Por supuesto que si yo tengo que
Si estoy predicando Proverbios, yo tengo que ver cómo conecta esos consejos para que la congregación lo aplique claramente, para que yo les enseñe lo que dice la palabra de Dios. Quinto lugar, el expositor puede volverse monótono en su exposición. Cuidado, hermanos, hay un libro, hay un autor que yo lo cité ahí, R.C. Sproul, que dice, el predicador no está llamado a aburrir a la gente. Nosotros no podemos aburrir a la gente. Y esto no quiero decir, hermanos, vistámonos de payasos para hacerlo mejor. No es eso. No estamos haciendo una obra de teatro, no estamos que yo haga, ja, mirá, va a predicar de Faraón y salgo vestido de Faraón. No tiene nada que ver. Lo que yo tengo que buscar es buscar el texto, lo que dice el texto y hacerlo interesante para que verdaderamente vean lo que dice el texto. Porque yo no tengo que agregar nada a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya es interesante. La palabra de Dios tiene emociones, tiene narrativa, tiene tensión, tiene suspenso. La palabra de Dios tiene argumento. Imagínense que de la palabra de Dios han hecho novelas, han hecho películas, porque todo eso contiene la palabra de Dios. Y entonces un expositor tiene que hacer esto de una manera que la gente se sienta atrapada, ¿no? Y por último, ahí dice, el expositor puede meterse en demasiados detalles. Y a veces yo he cometido ese error de entusiasmarme con un texto y decir, bueno, voy a predicar acerca de Pablo en Atenas, y me fui con los detalles de Pablo, de las columnas en Atenas y de la ciudad de Atenas, y no tenían nada que ver, o sea, tenía que ver con el contexto, pero los aburría a la gente, porque cuando finalicé, algunos por consideración que me aman, me dijeron qué bueno, qué lindo el mensaje, pero otros que fueron más sinceros me dijeron, la verdad que no me interesaba nada las columnas de Atenas, el enlosado de las iglesias alrededor. Y claro, tenían razón. Yo tenía que estar hablando lo que Pablo está diciendo cuando visitó Atenas, que lo que estaba diciendo él era que no se vayan tras los ídolos que ellos adoraban, sino que se conviertan al Dios vivo. Ese es el punto de lo que estaba enseñando. Bueno, y ahí pasamos, a ver, déjenme ver, predicar expositivamente, pero ahora sí, antes de pasar a esto, déjenme ver algunos errores que podemos estar cometiendo de las diferentes clases de predicación. Yo a veces puedo hacer, y ustedes pueden hacer que un sermón pueda ser, o la exposición de la Escritura, una exposición digna de una predicación. Pero nosotros tenemos que ver qué clase de sermón predicamos. Muchas veces yo puedo predicar un sermón anecdótico, decir, hermanos, les voy a predicar de lo que me pasó en mi viaje a Mar del Plata. Y el que se siente a escucharme, tal vez va a ser lindo poder escuchar. Yo fui a Mar del Plata y fui a visitar a Ariel y estuve con Héctor y me contó una historia y me contó, y yo les doy un montón de información, pero nunca les abrí la Biblia y nunca les di una enseñanza bíblica. Y mi sermón fue un viaje anecdótico. Cuidado con hacer eso, porque nosotros tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Queremos que la gente escuche la palabra de Dios. Lo que es importante es la palabra de Dios. Si yo quiero contarles la anécdota mía del viaje a Mar del Plata, bueno, hagamos un asado, invíteme a un asado y yo le cuento. Pero no lo hagamos en un púlpito, no lo hagamos en un estudio bíblico, no lo hagamos cuando abrimos la palabra de Dios. Lo otro que puede ser y que yo tengo que ver y tener cuidado, predicar un sermón que sea biográfico, ¿no? O de un personaje bíblico, citarme solamente en quién fue David. Yo lo puedo hacer eso, pero hermanos, el trabajo va a ser muy intenso, porque voy a tener que leer toda la historia de David, voy a tener que ver cómo él vivió cada parte con Dios, cada hecho con Dios, y voy a tener que exponer lo que dice la palabra de Dios acerca de David. Y seguramente que si yo quiero tomar un personaje de la Biblia para predicar, lo voy a tener que hacer en varias series de sermones. Pero cuidado con solamente meterme en un personaje y llegar a la idolatría de un personaje. Cuidado. ¿Vieron? Y a veces esto es algo para corregir. ¿Vieron que nosotros decimos el arca de Noé? Y en la Biblia, a veces nosotros leemos, ¿no? Ahí,
el arca de Noé. ¿Y quién es el importante ahí cuando decimos el arca de Noé? Noé, porque es como que casi lo hacemos dueño del arca. Sin embargo, vemos que en la narrativa es Dios que le dice a Noé que tiene que construir un arca, pero el arca es del Señor. Porque inclusive cuando tuvo que cerrar la puerta, Noé no la cierra a la mano de Dios. Entonces, ojo con tomar un personaje e idolatrarlo. Esos personajes, tanto David, tanto Pedro, tanto Pablo, tanto Moisés o Abraham, fueron personas que fueron pecadores, como nosotros, pero fueron utilizados por el Señor de una manera muchas veces sobrenatural, pero ellos nos dejan una enseñanza. David, ¿cómo me gustaría ser como David? ¿Cómo es el dulce cantor de Israel? Bueno, David se acostó con una mujer que no era su esposa. David cometió homicidio al mandar a matar al esposo de esa mujer que él se acostó y quiso ocultarlo. Y entonces a veces de eso no se habla, ¿no? ¿Y quién quiere ser como David? Yo quiero ser como David para derrotar a los gigantes, para tocar el arpa, para componer salmos. Si querés ser como David, también tenés que saber que sos pecador como David, porque él lo fue. Entonces, bueno, eso solamente a modo de lo que puede ser una diferente tipo de predicación. ¿Por qué predicar expositivamente? Hermanos, esperen que déjenme ver el tiempo, porque no me quiero pasar. Le dije a Héctor que íbamos a terminar temprano y espero que podamos cumplir con eso. Déjenme solamente decir esto y ya abro para que podamos, para que ustedes puedan hacer preguntas. ¿Por qué predicar expositivamente? El secreto esencial para predicar de forma expositiva o efectiva no es dominar ciertas técnicas, sino estar dominado por ciertas convicciones. La teología es más importante que la metodología. La técnica solo puede hacernos oradores. Si queremos ser predicadores, la teología es lo que necesitamos. Y esto es importante, esto lo dijo John Stott, pero ¿por qué? Porque yo no estoy diciéndole, hermanos, seamos predicadores expositivos porque esta es la forma y adoremos esta forma de predicar. No, de ninguna manera. La técnica, yo no tengo que estar dominado por la técnica, sino por las convicciones. Yo puedo ser un excelente predicador expositivo, pero ser un mundano. Yo puedo ser un excelente expositor de la palabra de Dios, pero no puedo vivir la palabra de Dios, no la vivo, no vivo una vida de santidad. Entonces solamente soy un buen expositor. Yo tengo que estar dominado por las convicciones bíblicas. Y eso es sumamente claro. Bueno, vamos a detenernos ahí un poquitito, ¿sí? Para aprovechar. ¿Te parece, Héctor, que abramos un poquitito por decir así, la cancha para ver algunas preguntas? Y bueno, si te parece. Que aquel que quiera preguntar, Tendrías que levante ser, la a ver. mano. ¿Querés que te haga...? No, a ver, pará, voy a tratar acá. Yo estoy como hospedador, pero tendrás que cerrar vos ahí. Perfecto. Listo. Esperá. Yo pongo acá. Ahí Me está, pongo ahí pausa. estamos. Ya estamos. ¿Ya estás de hospedador? Sí, sigo ¿O de no? hospedador yo. Perfecto, genial. A ver. Ah, ok. Genial. Bueno, hermanos, sé que, miren, yo todo lo que les estoy exponiendo acá en estos talleres es todo un año de estudio de predicación expositiva. Así que no quiero ser abrumador con lo que les estoy enseñando, pero quiero darles, digamos, la artillería pesada, porque el nivel tiene que ser, yo quiero que sea el nivel alto, ¿sí? Entonces, por eso les doy todo esto, porque me gustaría que lo puedan tomar con excelencia. Así que, discúlpenme si por ahí es muy abrumador, pero María yo Elena confío tiene que... levantada la mano, Víctor. Perfecto, sí. Bueno, una principal, tengo varias, pero me parece Vale. que es la principal.
nosotros trabajamos, por lo menos yo lo hago, con diferentes versiones bíblicas. ¿Sí? Tenemos la NTV, la NBI, tenemos la TLA y otras más. Y también buscando la etimología de la palabra en sí para poder esclarecer aún más cuando tenemos que exponer o hacer esa exposición. ¿Es conveniente esto o siempre es basado en, por ejemplo, la Reina Valera 1960, 1995? Yo saco desde todos los lugares para poder entender cuál es el mensaje que Dios quiere dar a la congregación, por ejemplo, o a la gente. Bueno, gracias María Elena. Muy buena pregunta. Miren, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar, y cuando vemos todas las versiones, que en alguna palabra hay un cambio, ¿no? Hay un cambio. Por ejemplo, si yo tomo, no sé, algo que me pueda acordar ahora, de Segunda de Timoteo, capítulo 3, yo voy a una versión, no tengo ahora para poder hacerlo, compartirles eso, pero solamente yo voy a, o pongamos Colosenses capítulo 2. No sé si ustedes tienen la Biblia ahí. Yo les voy a leer Colosenses capítulo 2, por ejemplo, versículo 8. Mirad, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y varias sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. La Reina Valera cambia un poco, ¿no es cierto? Sigo ahí con María Elena. María Elena, cambia, ¿no? Cambia, perfecto. Si querés, quítate el mute del micrófono. Sí, cambia. ¿Qué dice? La Reina Valera dice, mirá que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Bueno, básicamente cambió pocas palabras, sí. ¿No es cierto? Sí. Cambió pocas palabras. Pero sigamos en otro, sigamos en el mismo pasaje. Yo voy a leer ahí otro. TLA. Sí, ¿qué dice la TLA? A ver. Ay, pero se me corrió ahora. Se me fue. Bueno, no importa. Pero ustedes van a encontrar que a veces hay palabras que no coinciden. Esas palabras que no coinciden son las que hay que estudiar, porque Claro. los traductores no se pusieron de acuerdo. Ok, yo utilizo, por ejemplo, el Strong. Me voy a la etimología, en hebreo el Antiguo Testamento o el griego en el Nuevo. Exacto, es lo mejor. Miren, algunos dicen, hay que leer la Reina Valera 60, es más tradicional, la NBI, quisieron sacar, hay una mano negra, no hay una intención de una mano negra, ni en la Reina Valera, ni en la Biblia de las Américas, ni en la NBI. Sí puede ser que los traductores le hayan puesto algo de lo que en el momento de traducirla ellos entienden que quiso significar el texto. Por ejemplo, Eclesiastés capítulo 12. Ustedes van a encontrar que cuando dice, alégrate joven en tu juventud y tomen placer en los días de tu adolescencia, esperen que lo estoy buscando acá, solamente para que vean lo interesante que es por qué estudiar el texto bíblico. Tal vez ustedes ya lo notaron, pero déjenme, a los que saben, repetírselo. Dice, Eclesiastés 11:9. Miren, yo lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Alégrate, joven, en tu mocedad, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, mas debes saber que por todas estas cosas Dios te traerá juicio. ¿Qué cambia ahí, María Elena, en el texto? ¿Con respecto a cuál? Al versículo 9 de Eclesiastés 11. Alégrate, joven, en
Acá en Reina Valera 95 dice en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. ¿Y por qué la Biblia de las Américas acá dice, alégrate joven en tu mocedad y tome placer tu corazón en los días de tu juventud? No dice adolescencia. Claro. Entonces, yo tengo que ver por qué cambió esa palabra. Exacto. Reina Valera 1960, la traducción de 1960, ya estaba influenciada por la psicología un poquitito nomás. No quiere decir que desechemos el texto, ¿eh? La adolescencia es un término que se acuñó filosóficamente en los años 1900. Cuando Salomón escribe esto, la palabra adolescencia no existía. Salomón, la palabra adolescencia es un término como de una transición que expusieron acerca de cuándo es que el hombre pasa de la juventud, digamos, de ser un niño a la juventud. Los hebreos no tenían eso. Ellos a los 12 años ya entendían que ya era joven. Y se les hacía toda la preparatoria, ¿no? De lo que iba a ser toda su juventud. Okay. Entonces, adolescencia no estaba contemplado. Pero acá podemos ver que cómo influencia un poco la traducción, donde pone un término que está acuñado en los años 1900, ¿no? Sí, que no aparece ni siquiera en la TLA ni en la NTV. Por eso dice mocedad. Mocedad. Claro. Ahí es donde yo tengo que ver qué significa la palabra adolescencia. Y si yo lo tomo la etimología, y eso es el estudio de las palabras, la palabra adolescencia no viene de un término hebreo, sino que el término correcto es mocedad, en los años más tiernos de tu vida de joven. ¿Sí? Okay. Entonces, bueno, solamente a modo de por qué es interesante ver distintas traducciones. Es bueno eso. Está bien, y siempre tenemos que trabajar con las diferentes traducciones como para poder llegar al entendimiento y al punto que queremos, según lo que la revelación, ¿no? Por supuesto. Claro, si yo estoy exponiendo un mensaje, esa es la tarea que yo hago acá, en el escritorio. Cuando voy a dar el sermón, yo ya expongo lo que dice el texto. No empiezo a decirle a la iglesia, bueno, miren, le voy a sacar todas las versiones de lo que dice, porque se me va a pasar, no sé, 15 minutos leyéndole, o capaz todas las versiones y explicaciones. Ya directamente vengo con todo cocinado, ¿no? De lo que... ¿No es conveniente entonces decirle a la gente, por ejemplo, que hay una palabra y llevarlos a la profundidad de la palabra y darles en ese momento, yo saqué esto de acá para que ustedes se entiendan un poco más? No. En un contexto de que tenemos que tener a la gente, básicamente, miren, y esto es algo que yo les doy el promedio de lo que una persona mantiene la atención. 45 minutos sentada, una persona mantiene la atención. Si yo me empiezo a divagar y después el mensaje se me fue de las manos y estoy una hora y pico, ya listo, 40 minutos, 45 minutos, ya se empezaron a volar, ¿no? Un poquito, miran, viste, están pensando. Entonces yo tengo que tratar de ser lo más sencillo posible, sin quitarle importancia a lo que quiero enseñar, ¿no? Ok. ¿Puedo hacer otras preguntas o no? ¿O le dejo lugar a otro? Las preguntas son gratis, así que... Otra cosa, mientras uno está predicando, no sé si les pasará a alguno de los que están acá, a veces Dios trae una imagen, Dios trae una palabra que nos lleva a otro contexto que coincide con lo que estamos predicando. No lo tenemos escrito en la predicación o en lo que hemos preparado, pero Dios trae y podemos irnos a otro lugar para poder también exponer ese pasaje. ¿Se puede hacer o tenemos que resguardar eso también? No, yo creo que muchas veces es oportuno, sí. O sea, recordemos que el Señor está obrando a través de la predicación también. Y yo tengo que ser sensible a eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me está trayendo a memoria un texto de la Escritura que yo lo puedo aplicar ahí. Entonces, si es correcto y si yo rápidamente lo puedo encajar y no lo tengo en mi bosquejo, yo digo, miren, acompáñenme ahí, no sé, por ejemplo, Eclesiastés 11, y tiene relación a lo que estoy hablando, obviamente, tenemos que hacerlo. Ok, sí. Buenísimo, listo. Sí, sí. Pastor Atay tiene levantada la mano.
Hola, ¿qué tal? Sí. Quería hacerle una consulta. Usted recién estaba hablando de las horas que un pastor o un expositor tenía que preparar una palabra. Y por varios versículos que nosotros entendemos, creo que una de las cosas más importantes, creo que es la guía del Espíritu Santo. En cuanto a las escrituras. Yo creo que una de las cosas más importantes, por eso el pasar muchas horas en un estudio, o sea, es algo que estaríamos haciendo con un esfuerzo nuestro. Cuando leemos nosotros en Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Ahora, el Espíritu Santo, cuando Jesús asciende, Él le pide al Padre que lo envíe y el Espíritu Santo nos va a dar todas las enseñanzas de Jesús, nos revelará todas las cosas porque Él fue el que inspiró la palabra. Entonces yo creo que una de las cosas de la Escritura es entender que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos revelará, porque habla también de que también le revela a los santos profetas. Encontramos en 2 de Pedro 1:19 que habla que ningún profeta y ningún hombre que ha traído palabra profética o ha sido escrita en la Escritura no fue por voluntad humana, sino que fue por el Espíritu Santo. Entonces, a veces yo le comento porque yo pasaba ante esos tiempos en muchas horas, semanas, y yo digo, si yo tendría que preparar, porque a veces aparecían invitaciones a un lado, a otro, y yo digo, si hay que preparar una prédica, otra prédica para dentro de 2 días, otra prédica, y yo tengo que pasar tanto tiempo haciendo eso, estudiando solo, creo que sería algo ir en contra de lo que el Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, porque nosotros somos instrumentos. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros tendríamos que poner por delante, no digo no estudiar, pero sí entender que el Espíritu Santo es el que va a traer lo que el Padre quiere que nosotros hablemos. Por eso yo creo que las revelaciones, usted me decía, ya todo lo que está escrito ya está, pero sin embargo escuchamos, o sea, leemos en esos versículos que le dije, 2 de Pedro 1:19 y en esto, que el Espíritu Santo está en una obra completa acá sobre la tierra, usando a los hijos de Dios, a los que van a traer el mensaje. Entonces, en eso yo le quería preguntar, ¿usted cree que el Espíritu Santo es el que facilita que los mensajes sean más fluidos y que nosotros no tengamos que buscar el que sí es entretenido, el que sí es aburrido? Porque hay cosas que el hombre si hace y lo hace como un estudio, se alarga y aburre. Pero si es guiado por el Espíritu Santo, yo creo que no traerá, será efectivo. Sí, bien. Gracias por eso. Yo en esto sigamos los ejemplos que hicieron los apóstoles. Yo lo voy a llevar a un texto de Hechos capítulo 6, cuando había una discusión de los griegos con los judíos, de que las viudas estaban siendo desatendidas. Los apóstoles estaban ocupando de atender a las viudas. Ustedes saben que atender a las viudas era llevarles la comida. Una viuda no tenía una jubilación como hoy, nada de eso, entonces había que ocuparse de una manera integral. Pero miren lo que dice Pedro cuando ellos se estaban ocupando de eso, en Hechos capítulo 6, versículo, del 1 podemos ver que ellos llaman para que se puedan elegir diáconos. ¿Para qué? Para atender, para solucionar este problema. Pero interesante lo que dice Pedro. Versículo 2,
si ustedes lo tienen ahí. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y esto lo están diciendo todos los discípulos en unanimidad. Lo que están diciendo es, no es bueno que nosotros estemos trabajando afuera, haciendo, sirviendo a las viudas. Las viudas necesitan, pero ellos dicen, no es conveniente que nosotros hagamos eso. Y uno dice, ¿por qué no es conveniente? ¿Por qué Pedro no es conveniente? ¿Por qué Juan no es conveniente? ¿O Marcos? ¿Por qué no es conveniente? Entonces, la respuesta está en el versículo 4. Miren lo que dice. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. O sea, lo que le está diciendo ahí es, ustedes vayan a servir las mesas y a trabajar, que nosotros vamos a estar continuamente orando y al estudio de la palabra, a compartir la palabra de Dios y a indagar la palabra de Dios, a indagarla diligentemente. Ustedes se acuerdan el mandato de Deuteronomio, capítulo 6, de Dios a la familia o de Dios a los padres, sigue vigente hoy. Dice que las palabras que el Señor y estas palabras que yo te mando hoy, le decía al padre de familia, ¿cómo van a estar? En primer lugar en tu corazón, y diligentemente las enseñarás. Y enseñar es una especie de instrucción. Y si yo voy a instruir a alguien, yo tengo que saber cómo lo instruyo. ¿Cómo lo voy a instruir? La manera que lo voy a instruir es enseñándole claramente lo que dice la palabra de Dios. Y aprender y sentarse a leer lo que dice la palabra de Dios me lleva tiempo. Miren, hermanos, tenemos que interpretar 500 años de historia, 200 años desde que se escribió esto al día de hoy. Y nosotros tenemos un trabajo. Si nosotros estaríamos en ese tiempo y estaríamos en la época de los apóstoles, sería mucho más fácil poder estar predicando o haciendo lo que los discípulos hacían porque estaba muy fresco el mensaje de Jesús. Nosotros tenemos un bache, o digamos un puente para cruzar a lo que hoy significa esto de 2000 años, en algún caso, ¿no? Y más también, si agarramos el Antiguo Testamento. Ahora bien, usted citó ahí 2 de Pedro capítulo 1, y es interesante, porque cuando Pedro está diciendo que ellos fueron testigos oculares de lo que habían visto de Jesús, y ellos escucharon lo que Jesús dijo y Jesús quién es, lo que Pedro está diciéndole acá es el versículo 19, y así tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? La palabra de Dios, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Lo que está diciendo es que la palabra de Dios va a ir dando una progresión en su manifestación. Pero yo tengo que estar atento a lo que dice la palabra de Dios. Y ahí es el versículo 20, pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Saben que esto es lo que dicen los católicos, que ellos tienen la interpretación de la palabra de Dios y la cerraron, la atraparon para ellos y le dice a la gente que solo ellos pueden interpretar. Sin embargo, acá Pedro, la palabra de Dios nos está diciendo, no, la palabra de Dios no, de ninguna manera es un asunto de interpretación personal. ¿Por qué? Porque ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y entonces yo tengo que estudiar y ver qué hablaron los hombres inspirados. Si ustedes leen Génesis, Apocalipsis, toda la Biblia, se van a dar cuenta que hay un hilo conductor, que es un hilo de redención. Y todo habla de Jesús, todo. Yo tengo que conectar ese mensaje. Entonces, esto es lo que me lleva a hoy a saber, a tener que estudiar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios fue escrita en griego y fue escrita en hebreo. Y también algunas partes en arameo fue escrita. Y yo tengo que ver, nosotros hablamos español. Entonces hay muchas cosas que por ahí nosotros acá tenemos que saber. Y eso lo sabemos por medio del estudio de la palabra de Dios. Y por supuesto que necesitamos pasar tiempo. ¿Por qué tengo que pasar tiempo con la palabra de Dios y estudiando la palabra de Dios? Porque yo quiero alimentar al rebaño.
una iglesia que le da a su pastor las horas para que estudie la palabra de Dios es una iglesia que va a estar segura de que su pastor les va a decir lo que la Biblia dice. Y a veces, muchas veces yo veo que hay pastores que se les sobrecargan de trabajo cuando tendrían que estar estudiando la palabra de Dios, viendo lo que dice el texto, preparando un buen sermón, un buen estudio bíblico, para que les pueda parar y decir, así dice el Señor, teniendo en cuenta esta palabra profética más segura. ¿Sí? ¿Se entiende por dónde quiero ir, ¿no? Yo creo que el texto de Hechos capítulo 6, cuando los discípulos dicen eso, que ellos van a estar de continuo a la oración y al ministerio de la palabra, yo les invito a que estudien la palabra. ¿Qué significa ministerio de la palabra? Ministerio de la palabra es un trabajo constante de la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios. Es como que hay un estudio profundo de la palabra de Dios. Esa es la palabra de lo que ellos están dispuestos a hacer. Entonces, claro que sí, necesitamos mucho tiempo frente a la palabra de Dios. Necesitamos mucho tiempo orando y estando frente a la palabra de Dios. Porque nosotros queremos pararnos o enseñar y decir, así dice el Señor. No queremos decir cualquier cosa. Un pastor que, miren, que se para y dice, mira hermanos, no tuve tiempo de estudiar este pasaje, pero me voy a parar y les voy a hablar. Yo personalmente ahí dudo muchísimo que tenga algo para decirme. Porque si no tuvo tiempo, me está diciendo que prácticamente que no hay un interés. Si nosotros somos, Pablo, ¿qué le encargó a Timoteo? Que él predique la palabra de Dios. Timoteo, predica la palabra de Dios. Y lo que está diciendo es que todo lo que haga, lo haga por medio de la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que estar. Si yo quiero predicar la palabra de Dios, hermanos, nos va a llevar tiempo. Si lo queremos hacer con excelencia, si quieren agarrar por ahí la guitarra y guitarrear, lo pueden hacer. Yo le estoy hablando que un buen sermón y un buen mensaje, si queremos llevar el poder de Dios, que es la palabra de Dios, nos va a llevar tiempo. Nos va a llevar tiempo, sí, sin lugar a dudas. Miren, no es para exagerar, pero creo que un sermón en la semana, de horas semanales, un pastor tendría, y es sugerido, los que predican bien expositivamente la palabra, y tienen iglesias súper saludables, preparan entre 16 y 18 horas un sermón, en toda la semana, hablando de lunes a sábado. Ustedes tienen profesiones, ¿no? Y no sé, ¿hay alguno que es peluquero o no? Me parece que Héctor es peluquero. Si Héctor un día dijo, yo sé la tijera, le corté el pelo al perro, le voy a empezar a contar a la gente, soy un capo con la tijera. No, se necesita perfección, se necesita capacitarse. Si quiere ser un buen peluquero, necesita estar al avance de la moda y capacitarse y pasar horas. Nosotros como predicadores de la palabra también, si somos obreros, necesitamos pasar horas. Si quiero ser un buen mecánico, cualquier profesión, yo tengo que agarrar los libros y estudiar y pasar horas sabiendo. Y entonces, ¿cuánto más con la palabra de Dios? Y aparte, hermanos, yo cuando inclusive preparo estos estudios, yo me gozo y deseo estar más con la palabra de Dios, porque es tan bueno para mí. Y lo disfruto tanto, realmente. O sea, es como que la palabra de Dios, literalmente, hermanos, la palabra de Dios pareciera como que tiene brazos y como que me abraza, me atrapa y no la puedo soltar. Porque, siento un gozo al leer la palabra de Dios. Y bueno, básicamente creo que ahí hago esa, ¿no? Ante lo que me compartió el hermano, yo creo, tal vez opinando contrariamente podría ser, ¿no? Pero que sí necesitamos pasar tiempo, ¿sí? Y necesitamos que levante obreros el Señor. Si hay cosas para hacer, que haya otros, como pasó en Hechos 6, que se dediquen a cosas importantes también. ¿Detengo la grabación? Sí, dale, está bien.